Ay, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es José Manuel Muñoz y este será mi video presentación pues para la prueba de este primer módulo de bases de datos. Que como se estaba preguntando en la primera pregunta, valga la redundancia, se hablaba sobre qué tipo de relación tenía esas primeras tablas llamadas películas y tags. Estas dos pues tendrán una relación de muchos a muchos, ya que pues puede existir una película que tenga pues en tags es género, que pueda tener muchos géneros a la vez y puede que un género se repita en muchas películas. Por lo tanto, pues para lograr hacer que estas dos tablas se puedan utilizar datos de cada una de estas mismas, referenciarlas, anexarlas y que pues estas dos queden completamente unidas para que no se creen datos duplicados o erróneos o pues no deseables. Se crea pues una tercera tabla donde pues se referencie cada uno de los IDs. En este caso pues se tiene la primera tabla de películas donde pues se le adiciona inmediatamente cinco películas. Aquí lo pongo como para mostrarlo, pero pues en realidad esto ya había corrido y no es la primera vez que grabo este video, yo no lo quiero eliminar. De esta manera pues sucede lo mismo con los tags. Y pues finalmente agregamos pues la tercera tabla que se llama películas tags, en donde pues va a tener dos columnas que pues cada una pues va a pertenecer al ID correspondiente, siendo ya referenciado en la tabla donde estos mismos se encuentren y de la columna de donde pues es necesaria para nosotros. Y pues se creó pues una llave primaria para pues que sirva como seguro. Y pues se llena también estas tablas con los tags que tiene la película uno que son tres, la película 2 son dos y pues la 5 tiene otros tres. Aquí lo muestro. Y pues de esa forma pasamos pues a la tercera pregunta que habla pues de la cuenta, la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tags, debo mostrarlo. Entonces vamos a seleccionar primero de la tabla películas, vamos a seleccionar el ID, que lo vamos a llamar pues identificación, el nombre de las películas, que pues valga la redundancia pues va a ser llamada nombre. Y vamos a tener un contador en el, en la película tags y que identifique el tag ID de cada una de estas para saber cuántos se recolectaron y pues se va a llamar como cantidad de tags. Todo esto pues tomándolo con base pues de la tabla películas. Entonces pues se hace un left join con la tabla películas tags para que si alguna película no llegase a tener algún tag, pues esta no se quedase afuera, sino que pues también muestre su valor. De esa manera pues las terminamos juntando con el ID de cada una de estas, con el ID de las películas y pues con el ID de la película, pero desde la tabla ya combinada. De esa manera, pues las agrupamos pues por el ID de las películas y por el nombre, pues las ordenamos de forma descendente según el ID que hayan, según la cantidad de ID que tengan, no, según el ID de la película, corrijo. Entonces, se tiene la identificación de lo que se hablaba, el ID, el nombre y pues la cantidad de tags. Se puede observar que Gran Turismo pues no posee tags, sin embargo, a pesar de esto pues la película fue mostrada. Luego pues pasamos a la siguiente pregunta que primero que todo pues nos hablan de tres tipos de tablas. En estas pues es la tabla usuarios, la tabla preguntas y la tabla respuestas de que pues va a tener llaves foráneas de estas dos anteriores, además de tener pues una tercera columna. No me estoy moviendo.
Además de tercer, pues una tercera columna que pues va a tener de referencia el usuario, el ID del usuario, la pregunta pues porque no es solo una, son cinco también, y pues va a tener un tercer dato que pues son las respuestas y pues eso va a venir con base para que pues a futuro se pueda comparar si pues estas respuestas dadas por los usuarios de cada una de las preguntas sean correctas o no. Entonces, se llena con cada uno de los usuarios. Existe ya, se llena pues primero como respetando lo que se había dicho, que la primera pregunta debe ser respondida correctamente pues dos veces. Todas las preguntas tienen como respuesta cuatro, son operaciones matemáticas. Espera, F5. Estos son los participantes, estos son las preguntas. Van a observar todo a cuatro. Y pues se tiene la tabla de... ¡Ay, mierda! La eliminé. Y pues se tiene... Y pues se crea la tabla de respuestas con cada ID del usuario y de la pregunta. Luego pasamos a la sexta pregunta, que es que pues cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuario independientemente de la pregunta. Pues bueno, primero le voy a explicar y luego haré una aclaración. Pues primero se toma el nombre, se saca un recuento del ID de las preguntas y pues se va a asignar como pues cantidad de respuestas totales, pues de la tabla usuario. Después, pues vamos a hacer un left join que pues en este orden de ideas debería mostrar a los usuarios independientemente de la respuesta si llega a ser correcto o no. Y pues lo mismo, pues se pegan a partir del usuario. Sin embargo, pues tenemos que traer una tercera tabla que son las preguntas, debido a que necesitamos saber si pues la respuesta que puso el estudiante en X pregunta es la correcta sí o no. Entonces, pues primero hacemos un join con todo, pues con las respuestas de cada una de las preguntas para tener estos resultados. Sin embargo, hacemos un filtro, utilizamos el where como filtro, debido a que pues si dejamos solamente así, tomaría pues todas las respuestas, todas las preguntas y no estaremos haciendo nada. Entonces lo que necesitamos es que respuestas de la tabla de respuestas, o sea, de todos los estudiantes, sean verificadas por la respuesta correcta que se encuentra en la tabla preguntas. Y pues finalmente agrupamos el usuario pues por el ID y pues por el nombre y pues demostramos de forma descendente pues las respuestas totales. Y esto aquí es donde entra una duda. Según en este orden de ideas, debería mostrarse algún usuario eh, con cero respuestas, pero pues en realidad no pude hacer esto porque según lo interpreto yo y pues ya me lo corregirán, según entiendo, este where hace que no pueda poner el valor cero debido a que pues la persona que en este caso es Beatriz no tiene ninguna respuesta correcta, entonces según entiendo yo ya debería quedar filtrada incluso todo lo relacionado con ella. Luego pues pasamos a la séptima pregunta que pues por cada pregunta en la tabla preguntas, bastante, suena, hay muchas preguntas en una oración. Se cuenta cuántos usuarios respondieron correctamente. Entonces, pues en este caso no se invierte el del todo, pero pues ya no tenemos que traer pues tantas tablas, porque en este caso solamente pues nos están pidiendo es la respuesta correcta, más no qué usuario lo hizo. Entonces solamente estaríamos necesitando de la columna pregunta, de la tabla preguntas y el contador pues del ID de respuestas y pues lo vamos a asignar como cantidad de usuarios correctos. Y pues vamos a dejar como tabla principal pues las preguntas. De esa manera pues hacemos un left join con el ID de las preguntas y pues con el ID de las respuestas, no, con el ID de las preguntas en la tabla respuestas. Sin embargo, pues le tenemos que agregar un AND. ¿Por qué? Porque
A ver, si mal no recuerdo, según dejamos esto y eliminamos esto, nos va a traer, va a ser es el recuento, pero de todos los usuarios correctos, ¿no? De todas las respuestas dadas por los usuarios. Entonces, si mal no recuerdo, eran 14 respuestas yo había dado. Entonces, pues va a mostrar que cada una de las respuestas, pues fueron respondidas 14 veces. ¿Debido a que pues nos está agregando el condicional de que pues la respuesta esté correcta? Y pues finalmente pues agregamos, lo agrupamos pues como la pregunta, por cada pregunta. En este caso pues según entendería pues como no está el where también aparece el valor cero y pues aparece todos los demás usuarios respondidos. Y pues se cumple pues con lo enunciado. La primera respuesta pues tiene La primera pregunta pues tiene dos respuestas, la segunda solamente tiene una y pues de ahí para adelante pues decidí llenarla según como creía correcto, pues además agregando el condicional pues de tener las respuestas incorrectas. Y finalmente, ay, pasamos a la octava pregunta, que pues es implementar un borrado de cascada por un usuario. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando se elimina un usuario, independientemente de si es una tabla o no, pues no es una tabla en este caso, se tiene que cumplir con la restricción de que pues no debe quedar información basura o resiliente, la quiero llamar así, que pues pueda afectar otras tablas. Entonces, pues cuando se ha eliminado usuario X, Y, Z, toda su información relacionada con él también debe irse a la basura. Entonces, pues para alterar la tabla y pues para correr este código y pues para realizar el video, porque pues esto queda modificado y luego no lo puedo cambiar, siempre que tengo la condición pues de eliminar esta norma para este caso, pues de una vez aquí me sale que no existe. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a alterar la tabla respuestas debido a que es la que tiene una llave foránea con los usuarios para que pues en este caso la regla se va a llamar repetición, que la llave foránea de usuario raya al piso ID de la columna pues respuestas sea referenciada con, con la tabla con la tabla usuario de la columna ID. Y en este caso, si llegan a tener un valor en común se elimina en cascada. Entonces pues la vamos a agregar. F5, listo. Y en este caso, si llegamos a eliminar el ID 3, eh, no se podría, o está referida, o porque no me está dejando. Discúlpeme por hacer esto varias veces. Me di cuenta que tenía una clave que no había eliminado por hacerlo muchas veces, entonces me está botando ese error. Lo más probable es que se repita. Ahora sí. Ahora sí, entonces, cuando mostrábamos la tabla, respuestas, si está grande, sí. Todo ID que sea 3 ya no está, se fue, no existe. Y eso que ni siquiera pues toqué la tabla de respuestas, fue un resultado por esta nueva regla. Luego pasamos a la pregunta 9, que es que crea una restricción que impida que pues, los usuarios de menores de 18 años no accedan a la base de datos. Anteriormente, la base de datos estaba pues con Alexander, Bartolomeo, todos cumpliendo con la edad de 18 años. En este caso, pues es igual o mayor, así que pues en este caso todos entrarían, pero cuando, pues, espérate, a ver si no tengo alguna restricción ya hecha. Alter table, drop, sí existía. Vamos a hacer que la tabla.
Ay, no, mentiras, pero ¿qué hice? Esta no es la tabla de usuarios. Usuario. Esto debe ser alguna otra clave que debió quedar hecha, entonces, gracias a Dios volvió a quedar eliminada. Ah, listo, no existe ninguna regla. Entonces vamos a alterar la tabla de usuarios pues en este caso se va a llamar legal, revise con esta condición check que edad, que es como se llama la columna, todos los valores presentes sean pues igual o mayores a 18 años. Entonces la agregamos y vamos a agregar a González a la tabla usuarios, pero pues tiene 17 años. Efectivamente, pues no deja, pero nomás poniéndolo 18 años. Aquí ya aparece el sujeto y usuario. Cogemos esto, F5 y listo, aparece. Y finalmente, pues la tabla 10 es crear una primary key, si mal no recuerdo, pero en una nueva columna y que no sea, pues como siempre se ha estado hablando, pues, con números, sino que sea pues con alguna otra clase de dato, en este caso pues el email. Entonces, como siempre, Dios quiera no está acá. Ah, sí, sí se eliminó. Y pues entonces para alterar la tabla usuario, añadirle una regla llamada pues email único, donde se tenga la condición única en la nueva, pues en la columna email, pues en la nueva columna email que ya se había agregado anteriormente. Ay, no, mentira, es que no la he agregado, esta aquí era para agregarla. Corrijo. Es que es cierto que esto no es una regla, esto es una columna. Lo está explicando como si fuera una regla. Entonces, qué es lo que vamos a hacer? Vamos a actualizar la tabla usuario, que la tabla usuario, pues en la columna email, agrégueme pues este email, pues en una persona, pues que en este caso se va a llamar César. Se supone que pues este dato debe ser único, entonces la forma de comprobar, uy, esto no agregó. A ver, creo que es porque esto ya había sido en un ejemplo y entonces por eso no me está actualizando. Único uno, update cero. Ah, es porque no hay nadie llamado Mucho González. Entonces, ahora sí, ahora sí actualizó, listo. Entonces, si vamos a poner a Bartolomeo, ya no debería actualizar. F5. Ay, profe, ante todo esto hablo de mi descuido y fue que no había corrido, añadí la columna, pero no corrí la regla. Ahora que le intento correr, sabemos que no funciona, porque ya nos bota error sabiendo que ya hay ya hay un duplicado. Asumo que pues eso es otra forma como de corroborar que sí que está funcionando. Qué pena. Entonces, la verdad, pues muchas gracias a la persona que esté escuchando esto. Supongo que será González Peña. Buena noche y muchas gracias.